cordial saludo, estimada tutora Ana María Aguirre Guerrero y demás. Mi nombre es Diana Lucero Pineda Guío, pertenezco al grupo 37 en el curso de Estática y Resistencia de Materiales. En esta oportunidad realizaré la sustentación del trabajo realizado en conjunto con el grupo colaborativo durante el desarrollo de la fase 2, síntesis del diseño. Para desarrollar dicha fase, de acuerdo al último dígito de nuestro grupo colaborativo, nos correspondió trabajar con la cercha Howe, que es esta que tenemos acá. Ya después de conocer el tipo de cercha que nos correspondió, definimos aspectos geométricos. Bueno, inicialmente realizamos el diseño, definimos aspectos geométricos y hicimos la evaluación de las cargas externas que actúan sobre dicha estructura. Otras especificaciones físicas que nos brindaron para realizar este diseño fueron las siguientes. El área a cubrir corresponde a un terreno de 9 metros, a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí y una pendiente de 30 grados. Se construirán con un perfil de acero estructural A36 con un ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. Cabe aclarar que para hacer este trabajo hicimos uso del libro guía de la unidad 2. Acá podemos evidenciar o observar un perfil en ángulo de piernas iguales, doble acomodamiento. Lo primero que hicimos fue los cálculos para la cercha Howe, haciendo uso del libro guía. De la longitud de las cuerdas inferiores es de 9 metros, la longitud de las cuerdas superiores es de 10.392 metros, el número de cerchas son 7 cerchas, el área de influencia, que es la separación de las cerchas por la longitud de la cuerda superior, es de 31.178 metros cuadrados y la velocidad del viento es de 10 metros sobre segundo. Después hallamos el ángulo que falta dentro del triángulo rectángulo. Entonces acá vemos un triángulo rectángulo, vemos que tenemos un ángulo de 30 grados y un ángulo de 90 grados, pero pues el total de los ángulos es de 180 grados. Entonces ya conocemos estos dos ángulos, operamos y determinamos que el ángulo faltante es un ángulo de 60 grados y estaría ubicado acá. Luego hallamos la longitud de los elementos. Ya conocemos la longitud de la cuerda inferior, que es igual a 9, entonces lo que vamos a hacer es dividir este valor por los 6 tramos y nos da un resultado de 1.5 metros. Como es una estructura simétrica, lo que quiere decir que todos esos tramos tienen una misma medida, entonces lo graficamos de esta manera. Luego, como tenemos el valor de la longitud de la cuerda superior, hacemos el mismo procedimiento. Dividimos por el total de los tramos y obtenemos la distancia de la cuerda, que es la distancia entre estos tramos de la cuerda. Entonces, equivalen a 1,732 metros. Pues precisamente porque es una estructura simétrica y esos tramos tienen la misma longitud. Luego hacemos uso de las funciones trigonométricas para hallar la altura de esta estructura y concluimos que la altura es de 2.6 metros. Por relación de triángulos semejantes, ¿qué podemos concluir? Que el triángulo que existe entre A, B y L es igual al triángulo que existe entre A, C y Q y igual al triángulo que existe entre A, D y J. Todos tienen un ángulo de 30 grados, que es este que observamos acá, y son triángulos rectángulos. Como AJ es el triple de AL y AQ es el doble de AL. Por lo tanto, los otros lados del triángulo tienen la misma relación. Luego determinamos la altura de los 3 triángulos rectángulos. Como hacemos nuestro procedimiento y observamos que la altura del triángulo ABL es de 0.82 metros, la altura del triángulo de ACQ es de 1.73 metros y la altura de ADJ es de 2.6 metros, como la habíamos hallado en el paso anterior. Después vamos a determinar la pendiente o hipotenusa de los triángulos rectángulos. Entonces, acá tenemos un triángulo rectángulo y la hipotenusa de este triángulo vendría siendo 1.73 metros, que es la distancia que hay entre B y Q. Y acá tenemos otro triángulo rectángulo
y la hipotenusa es de 2.29, que es la que está entre C y J, como lo observamos acá en nuestro gráfico. Ya después, como cuarto paso, hallamos las distancias totales. Entonces, haciendo uso de nuestro libro guía, realizando las operaciones pertinentes, hallamos una distancia total de 32,212 metros. 35,212 metros. Pues acá podemos iniciar nuestro procedimiento. Luego calculamos el peso por longitud de los perfiles, para lo cual, consultando la tabla del apéndice E del libro guía la unidad 2, tenemos dos perfiles. Entonces, ángulo de piernas iguales es igual el ángulo que habíamos dado al inicio. Hacemos las operaciones y tenemos una densidad lineal del perfil seleccionado de 17,4 kilogramos sobre metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Realizamos los cálculos necesarios para seleccionar la teja de Eternit que se acople mejor a nuestra estructura que estamos trabajando, y tenemos que AD es igual a 5,2 metros, que es la mitad de la longitud de la cuerda superior. Entonces, consultando la ficha técnica de la teja ondulada de Eternit del perfil 7, encontramos que la teja que más se acopla a las condiciones es la número 5. Entonces, la longitud de la teja número 5 es igual a 1,38 metros. Multiplicando ese valor por las 4 tejas, tenemos el siguiente resultado, que es 1,38 por 4 es igual a 5,52. Entonces, obteniendo un valor aproximado de 5,2 metros, que corresponde a la mitad de la longitud de la cuerda superior. El resultado lo dividimos por la longitud de la útil de la teja y le restamos el total de las tejas para obtener el resultado del voladizo, que nos quedará en las pendientes de la estructura. Entonces tenemos que el voladizo es de menos 0,24 metros. Para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requieren 3 metros de separación entre cercha y cercha, dividiendo el ancho útil de la teja número 5. Entonces, hacemos nuestras operaciones. Entonces, el total de las tejas es igual al número de tejas a lo largo, multiplicando por el número de las tejas para cubrir el ancho, multiplicado por el área. Entonces, se van a utilizar 27.6 tejas para cubrir el área de la estructura Howe, y el peso de las tejas equivale a 15.92 kilogramos. En nuestro procedimiento vamos a hacer uso de unas estructuras de unión que vienen siendo las correas de celosía. Entonces, haciendo nuestras operaciones y nuestros cálculos, podemos concluir que vamos a utilizar un total de 10 correas para unir las tejas de nuestra estructura. Luego vamos a hacer el cálculo de las cargas. Iniciamos con el cálculo de las cargas vivas. Se calcula teniendo en cuenta el peso promedio de una persona por cada metro cuadrado a través del área de influencia multiplicado por la gravedad. Tenemos que las cargas vivas equivalen a 21,4 newton. Las cargas de viento equivalen a 1,87 newton. Luego realizamos los cálculos de las cargas muertas. Peso propio de la cercha, la sumatoria de la longitud de las barras multiplicado la densidad lineal del perfil seleccionado multiplicado por la gravedad, y equivale a 6,002 newton. El peso de la correa es la sumatoria de la longitud de las correas multiplicado por la densidad lineal de la correa de la celosía multiplicado por la gravedad. Entonces el peso de las correas es de 1,47 newton. Las cargas de viento es igual a la presión dinámica del viento multiplicado por el área de influencia. Hacemos nuestro procedimiento y obtenemos que las cargas de viento son iguales a 1,87 newton. Luego hacemos la sumatoria de las cargas muertas. Obtenemos que la carga muerta es igual a 13,651 newton. Y luego hacemos la sumatoria de las cargas tanto vivas como muertas, y vienen siendo las cargas totales, que equivalen a 35,052 newton. Hacemos una distribución de cargas en los nodos de la estructura. Entonces las cargas totales sobre el número de nodos menos 1.
operamos, obtenemos que esto equivale a 5,842 metros. Finalmente tenemos en cuenta que los nodos laterales A y G equivalen a 2,91 metros. Finalmente observamos la distribución de las cargas en la estructura Howe. El trabajo realizado en los pasos anteriores lo podemos observar acá. Acá tenemos la carga de los nodos, que es 5,842 metros, acá, acá, acá y acá. Y también tenemos los nodos laterales, que son estos, el 291. Entonces acá observamos nuestra cercha con sus cargas, con sus ángulos, y acá tenemos pues la estructura de 9 metros que vendría siendo la frontal, y esta de 18 metros. Tenemos nuestras 7 cerchas con una distancia de separación entre ellas de 3 metros. Entonces este fue el trabajo realizado de la fase número 2. La siguiente fase, que es la fase número 3, otra compañera del grupo colaborativo se encargará de realizar la sustentación. Muchas gracias.